La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta a cerca de 100,000 personas en todo el mundo y a más de 30,000 en los Estados Unidos. Es causada por mutaciones en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que en adelante llamaré CFTR por claridad. En la superficie de las vías respiratorias hay unas pequeñas proyecciones llamadas cilios que se mueven al unísono. Sobre estos se encuentra el moco y todo lo que se inhala: polen, bacterias, virus y otras partículas que el moco atrapa, y los cilios ayudan a expulsarlo de los pulmones. Lo que ocurre en la fibrosis quística es que cuando no hay CFTR o no funciona bien, los cilios, en lugar de moverse, se quedan quietos. Por eso las personas con fibrosis quística acumulan en los pulmones un moco espeso, pegajoso y deshidratado. Es como papel atrapamoscas para muchas de las cosas que se inhala. Así se crea una especie de ciclo en el que el moco se acumula, las bacterias entran y causan infección, la inflamación se descontrola, se produce más moco y el ciclo vuelve a comenzar. Yo esperaba ver algo transformador o curativo para la fibrosis quística, algo verdaderamente revolucionario que atacara la causa raíz de la enfermedad y la corrigiera. Eso es lo que hemos visto en la última década, aproximadamente con lo que se conoce como moduladores de la función del CFTR. Pero hay una categoría que los moduladores del CFTR no cubren, y es aquella en la que no se produce absolutamente ninguna proteína. Así que no se puede trabajar sobre esta. No es como un auto abollado que se puede tratar de arreglar. Como no está, hay que crearlo prácticamente desde cero. Eso fue lo que me atrajo de trabajar en Arcturus. Porque Arcturus es una de las empresas que está trabajando en crear algo donde, en un principio, no había nada con qué trabajar. La mayoría de las enfermedades que vemos en las personas se deben a que heredan una copia defectuosa de una proteína específica. El plano para fabricar proteínas es el mRNA. El mRNA es una molécula natural que creas billones de veces al día en el cuerpo de todas las personas. La M de mRNA significa mensajero. El mensajero simplemente lee nuestro ADN y, como un chef con una receta, usa esas instrucciones para que cada parte del cuerpo funcione. Para quienes tienen fibrosis quística, la ciencia aporta la receta y el propio cuerpo sigue esa receta de mRNA para crear la proteína que falta. La molécula de la fibrosis quística que queremos tratar se encuentra en el pulmón. ¿Cómo podemos tomar estas nanopartículas y encontrar la manera de nebulizarlas? Ese fue un gran desafío. Pasamos casi 3 años desarrollando la tecnología, asegurándonos de que pudiera llegar al pulmón. La solución es clara y hay una ideal. Y esa solución consiste en inhalar una terapia de mRNA. Luego, esas moléculas de mRNA ingresan en las células del pulmón. Y una vez dentro, la naturaleza se encarga de crear un CFTR completamente normal, un transportador. Así que, si se logra restaurar el CFTR en las membranas, eso podría resolver todos los problemas al atacar la causa raíz y ayudar al cuerpo a repararse solo. Existen más de 1,700 versiones diferentes de la fibrosis quística. Cada una de estas versiones de fibrosis quística puede abordarse con una sola solución. Y esa solución es un mRNA completo que produzca un CFTR sano y normal. Cada uno de estos pacientes puede beneficiarse de tener un transportador normal. Todos quieren lo mismo, solo quieren un transportador de iones de cloruro normal y funcional en sus células epiteliales bronquiales. Y la solución es muy simple, es el mRNA. El objetivo final es poder tratar a los niños pequeños antes de que desarrollen los cambios crónicos de la enfermedad pulmonar, y así prevenir que eso ocurra desde el principio.
Para obtener más información, visite lunarcf.com o escríbanos a cfclinicaltrials@arcturusrx.com.